Miren, mis hermanos, en el día de hoy nosotros tenemos la exposición de la palabra y yo había hablado con un hermano muy amado, amén, para que nos trajera el mensaje. Él tuvo una situación de salud antes de ayer, amén, y pensábamos que no iba a poder estar preparado, pero él sí vino preparado y en esta mañana yo quiero que recibamos con el consejo de la palabra del Señor a nuestro querido hermano Efraín Ruiz, amén. Pastor de jóvenes, ¿verdad? Vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Pastor, varón, tú, un flow diferente, ¿verdad? Pastor. Pero miren esto, señores, hey, Arianli, mira, hasta con efecto especial y todo. Bueno, esa es la unción, lo de alrededor es la unción. Santo. Bendiciones, mis amados. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Pastor es terrible. Dios le bendiga más. Uno nervioso aquí, el pastor. Hermanos, es un gozo estar en la casa del Señor. Vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. El Señor nos ha asegurado la victoria. Estamos en una batalla que está ganada por la fe. El Señor desde el inicio de este año nos ha estado ministrando acerca de nuestras generaciones que le alabarán. Nos ha ido expandiendo en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Nos ha ido animando y así nos ha ido ensanchando. Es como algo acelerado. Yo sé que para Dios los tiempos son perfectos. Dios simplemente ejecuta su plan. Pero para nosotros pudiera haberse acelerado por cómo están pasando las cosas, pero Dios sabe lo que hace. Y yo le invito a que nos pongamos de pie, no sin antes saludar a la audiencia electrónica que nos ve por YouTube, por Facebook y también a ustedes que están presentes, que han hecho el esfuerzo de venir. Siempre digo que el hecho de que usted esté aquí y el hecho de que usted se conecte indica que tiene sed de escuchar palabra de Dios. Y gracias a Dios por el ejército de guerreros y guerreras que oran para que haya pan en la casa. Esto no sucede por el azar. Somos un cuerpo en Cristo. Esto no baja por casualidad. O sea, Dios no nos usa a cada uno de nosotros así como de carambolas. Esto es un cuerpo de Cristo precioso. El Señor, por su gracia y misericordia, nos usa, nos capacita. Pero hay un ejército de hombres y mujeres que va intercediendo, pidiendo para que baje pan, pidiendo para que los chicos de la oración cada día más así lo hagan con tanta pasión como lo hacen, para que los que sirvamos con tanta pasión. Así que yo quiero exhortarle a que abramos nuestras Biblias o busquen la Biblia electrónica en Hebreos capítulo 11, verso 6. Antes se escuchaba en las páginas, ahora se escucha en los clips. Ya sea en el formato que la tenga, física o digital, lo importante es que la aplique a su vida. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a estar hablando del requisito indispensable para agradarle. Repito, el requisito indispensable para agradarle. Leemos la palabra de Dios, la inerrante, infalible y toda suficiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuevamente repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pueden sentarse, Padre. Aquí estamos, Dios mío. Te pido que una vez más siga ministrando nuestros corazones, que nosotros podamos abrir nuestros oídos y podamos recibir lo que tienes para nosotros y podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En una ocasión, un maestro cristiano quería ilustrar lo que era la importancia de recibir la salvación por lo que es la fe. Entonces él sacó su reloj y al estudiante o discípulo de más edad, que tenía más tiempo con él, escuchando sus enseñanzas, extendió el reloj del profesor y le dijo: mira, es tuyo, sin dinero y sin precio. El alumno, un poco escéptico, pensaba que era una broma y no le creyó, no extendió los brazos. El maestro siguió al siguiente alumno, le dijo lo mismo: es tuyo, sin dinero y sin precio.
Y al ser un reloj costoso, el alumno como que pensaba que era una broma, no le creyó. Y así fue el profesor, alumno tras alumno, hasta que fue al más reciente de sus alumnos, el cual extendiendo los brazos, agarró el reloj, se lo embolsilló y le dijo muchas gracias. Y los alumnos empezaron a reírse pensando como que el maestro iba a hacerle una broma. Y el maestro le exhortó: yo te felicito porque has creído en mis palabras y por eso el reloj es tuyo. Solamente te pido que le des cuerdas cada noche. Y esto es una ilustración básicamente porque nosotros, mientras más, a veces, no siempre es así, nos exponemos a temas de la fe, a veces como que lo vemos como muy monótono, como muy, sí, ya yo me lo sé. Y las cosas en el Señor no son como, ni la palabra de Dios, no es como leer el Don Quijote, no es como leer la Ilíada, porque la palabra de Dios nos va hablando a cada momento que nosotros la vamos leyendo y nos va exhortando a que nos movamos a la acción. Por eso, quizás el alumno de mayor edad, el que tenía más tiempo con el profesor, lo vio como con recelo, me va a hacer una broma. Pero al fin y al cabo Dios quiere que le creamos. Y esa es la fe de la que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, en el versículo que iniciamos en Hebreos 11:6, el autor de Hebreos, como nosotros conocemos ese mural de la fe, él menciona como primer ejemplo en el verso 4 a Abel. Dice el autor de Hebreos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y dice que por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Podemos hacer un paralelo con la vida de Abraham en este sentido, porque dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue lo mismo que pasó con Abel. Pero luego el autor en el verso 5 menciona a Enoc. Dice: por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Enoc es un antiguo profeta, el cual la Biblia dice que caminó con Dios. Qué hermoso se oye eso, que caminó con Dios. No se habla mucho detalladamente de Enoc, más que en el libro de Judas, que dice que profetizó la venida del Hijo de Dios con 10,000 personas y que fue un hombre justo, que caminó con Dios. Qué privilegio que nosotros podamos ser reconocidos en el reino de los cielos con esa categoría, caminamos con Dios. Y dice la palabra de Dios que este hombre alcanzó testimonio y que agradó a Dios. Y es por eso que el autor de Hebreos entonces explica o detalla el pasaje con el cual nosotros iniciamos. Como Enoc agradó a Dios, dice, pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, ¿qué es la fe? Todos sabemos la definición: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Y quiero hacer una relación entre la fe y creer, porque no podemos creer sin fe. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo, ¿cierto? Quiero hacer dos comparaciones de dos historias que están registradas en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versos 11 al 13. Aquí se registra la historia de Zacarías. Zacarías era un sacerdote, el cual ministraba en el altar, padre de Juan el Bautista, junto con su esposa Elizabeth. Y la historia de Zacarías me llama la atención. Y voy a hablar de Zacarías y María ahora mismo. Lo que le quiero contar está en Lucas capítulo 1, versos 11 al 13, y en Lucas 1, del 18 al 21. Inicio en Lucas 11, 13, dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Imagínense, un ángel. Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y quiero que subraye eso si puede, que le haga un jalear en su celular. Porque tu oración ha sido oída. Escucha bien. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ahora vamos a la respuesta que le da Zacarías al ángel. Vamos al verso 18.
Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Le pedí que enfocara su atención en el verso 13, donde el ángel le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Elizabeth era estéril. Y sabemos que para el pueblo judío esto era un estigma, esto era un signo de maldición. Que tú seas estéril era una afrenta para la mujer, una vergüenza. Entonces, por la respuesta del ángel sabemos que Zacarías estaba orando. ¿Sí o no? Estaba orando por un bebé. El ángel le dice: no temas, tu oración ha sido escuchada y tu mujer va a dar a luz un hijo. ¿Y cuál es la respuesta que da Zacarías? Mira, ya somos viejitos. Y esto me da algo en qué pensar, que a veces nosotros oramos sin fe. Oramos como por un requisito. Voy a orar para callar mi conciencia y decir por lo menos que estoy orando por eso. Pero oramos sin fe. Usted ha visto, y es un ejemplo un poco fuerte, pero usted ha visto, y lo vamos a tocar más adelante, usted ha visto un cadáver, algo así. El cuerpo está ahí, pero está muerto. Y yo te exhorto, amado hermano, que cuando oremos, lo hagamos con fe. Sabiendo que Dios hará su soberana voluntad, porque recordemos que la oración no es una herramienta de manipulación a Dios ni de chantaje, sino que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero no está malo pedir, no es malo. El Señor nunca nos prohíbe que no le pidamos. Bien, ahora el Señor va a manifestar su voluntad a su tiempo y nosotros la aceptaremos, lo que Él diga, pero siempre podemos pedirle. Y lo quiero contrastar con el ejemplo de María. Vamos al verso 29 hasta el verso 38. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 29. Mas ella, cuando le vio, y está hablando del ángel, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. El mismo ángel, el ángel Gabriel, un mensaje especial de parte del cielo y 2 actitudes diferentes. Zacarías, por la respuesta que le da el ángel, hasta el verso 20, hasta el verso 20 no nos damos cuenta que él ha respondido con incredulidad, porque es una pregunta legítima. Bueno, ya soy viejito, ¿cómo va a ser que vamos a tener un hijo? Aunque ya estaba orando por eso. Pero por la respuesta que le da Gabriel, uno se da cuenta que había incredulidad en su corazón. Porque el ángel le da una sentencia, le dice: por cuanto no creíste, vas a quedar mudo. Y esto me da pie también a pensar, la Biblia no lo dice, simplemente uno puede pensar en esto, que a veces cuando uno no cree, puede contaminar a otros para no creer. Y el ángel le dice: ok, mira, te vas a quedar mudo. No es que va a sufrir de amnesia, no, te vas a quedar mudo. Es como para que el milagro se vaya ejecutando en su tiempo y que los demás como que no se contaminen con tu incredulidad. Pero con María pasa algo diferente y es algo más milagroso porque es un nacimiento virginal. Es decir, no hay un proceso natural, sino que va a ser algo milagroso. Y María tiene una duda parecida, dice: ¿cómo será esto? Porque no estoy casada, no conozco varón. Y el ángel le explica: mira, el Espíritu Santo se va a posar sobre ti y vas a concebir.
Y María le cree. ¿Y cuál es la respuesta del ángel? ¿Cuál es la respuesta de María? Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su palabra. Y esa es la actitud que debemos de tener, la actitud de María. Para algo imposible para nosotros, algo inconcebible para la razón, ella le creyó a Dios. Y ese es el tipo de fe que Dios busca, el tipo de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, es importante cuál es nuestro objeto de fe. No digo que la fe sea un objeto, ni mucho menos Dios. Estoy hablando de la razón, la base en la cual nosotros ponemos nuestra fe. Si el objeto de nuestra fe no es el correcto, caemos en idolatría, hermano. Por ejemplo, tenemos falsos objetos de fe, como los recursos humanos. Oseas capítulo 10, verso 13 dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Hay un problema en esta generación de que el hombre o el ser humano se ha colocado en el centro de todo. Usted ve que todo es como que el poder está en ti, dale hacia adelante, que tú puedes, es como todo fuera del contexto del Señor, como que Dios no aparece por ningún lado. Y está bien de que nosotros tengamos confianza, pero en lo que Dios ha depositado en nosotros, que es diferente. Porque en nosotros, fuera de Dios, no hay nada bueno. Bien, entonces es importante que nosotros sepamos de dónde viene nuestro poder, nuestro sostén, de quién es que nos da la victoria. No es nuestra habilidad, no es nuestros muchos estudios, no es la experiencia que hemos tenido, sino por su gracia y misericordia, y nosotros entonces tenemos la victoria asegurada en Él. Isaías 42, 17 dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Y el Señor da un ejemplo curioso en Isaías, porque dice: ¿cómo va a ser, cómo es posible que ustedes corten un trozo de madera, cojan la mitad de ese trozo de madera, lo tiren al fuego, se calienten y con el otro pedazo que les quedó tallen un ídolo y dice: tú eres nuestro hacedor? O sea, es algo como inconcebible. Obviamente los que confían en ese tipo de recursos, pues esa fe es nula. ¿Okay? Nuestra fe debe estar depositada en Dios, como decía el salmista David en el Salmo 118, verso 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hermanos, podemos nosotros tener la preparación que tengamos, y que es bueno que nos preparemos. El caballo se puede alistar para la guerra, pero solamente Dios es el que nos da la victoria. Los guardias pueden estar velando la ciudad, pero si Jehová no la vela, en vano vela la guardia. No es un llamado para no prepararse, no es un llamado para que los guardias no vigilen la ciudad, es un llamado para que Dios esté con nosotros y que nos aseguremos de eso. Acercarnos a Dios teniendo la plena certeza de que Él existe y que recompensa a los suyos. Si yo me acerco a Dios, como dice el libro de Santiago, como que en ese contexto Santiago dice: el que está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él le va a dar, pero pida con fe, dice Santiago. Parece que hay algunos que pedían: Señor, dame sabiduría, pero yo no sé si en esta cabeza tan bruta que tengo, tú puedes hacer algo. Lo pida con fe, porque el que pide así, diciendo: no, porque, óyeme, para tú trabajar en mí tienes que hacer cosas asombrosas, Señor, porque yo soy más terco que una mula. El que pide así no va a recibir nada, porque el que se acerca a Dios tiene que saber que Él existe y que Él es galardonador de lo que le buscan. El hombre de doble ánimo, dice Santiago también en ese contexto, es como las ondas del mar, así, va y viene, va y viene, va y viene, porque un día amanece que va a conquistar el mundo y otro día se cree la basura más grande de la humanidad. El que vive así no tiene respuesta de Dios. Y es un llamado para que el que tenga ese tipo de pensamiento, para que se alinee a las Escrituras, que tengamos un sano concepto de nosotros mismos, como el que debemos de tener. Pero la fe que agrada a Dios también es una fe que debe ser examinada y probada. Dice Santiago en el capítulo 1, verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Es decir, el Señor va a ir completando esa fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Entonces el Señor, en su misericordia, Él ve lo que nos hace falta y empieza
a permitir procesos en nuestra vida para que podamos crecer. El Señor no es injusto. Y el Señor no nos va a dejar tirados en el suelo con una fe pusilánime, una fe débil, una fe que no vaya para ningún lado. Y para eso, esa fe tiene que ser ejercitada. Y para eso están los procesos y las pruebas, porque la fe es como un músculo. Bien, yo no puedo decir que tengo la capacidad de levantar, qué sé yo, 200 libras, si yo no empiezo con la barra, como dicen en el gimnasio, la barrita donde uno pone las pesas. Siempre los que inician empiezan simplemente con la barra, no empiezan poniéndole 100 libras, porque tu cuerpo viene débil, entonces tienes que hacer estiramiento. Y el Señor nunca nos va a permitir que nos suceda algo que no podamos manejar. El Señor siempre nos va llevando a nuevos niveles de fe y va estirando ese músculo y lo va ejercitando. Y la palabra de Dios en 2 Corintios 13:5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Escuchen esto, tenemos que examinarnos. Pruébese a sí mismos. Sin duda, saben que Cristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Hermanos, aprobar el examen de la fe genuina es algo penoso, pero también es algo alentador de que el Señor nos va animando y nos va ayudando y nos va renovando el conocimiento y que podemos levantarnos con su ayuda si nosotros en este momento no tenemos esa fe genuina. O sea, es algo alentador que escuchemos que si tenemos una fe débil, si tenemos una fe no genuina, esta mañana podamos nosotros orar al Señor de manera sincera y decir: Señor, yo quiero esa fe que fructifica. Yo necesito esa fe que te agrada. Ser reprobado en un examen. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido reprobados en un examen, en lo natural, ya sea en el college o en la universidad. Yo recuerdo haber reprobado una materia en el año 2002. Es la high school. Mi país es el bachiller, tercero de bachiller. Aquí viene siendo como el grado 13 de la high school. Hermano, fue la única materia que reprobé y a mí me dolió. Fui para completivo, era dibujo técnico. Fui malo dibujando. Sigo malo dibujando también. Pero, hermanos, y es desolador, como tienes que ir a las clases, la escuela vacía casi, y tú saber que estás ahí porque reprobaste. Pero qué bueno que por lo menos hay una segunda oportunidad. Qué bueno que podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, evaluar lo que tenemos, ¿verdad? Y que podemos contrastarlo con la palabra y podemos nosotros alinearnos a su voluntad. Eso es algo alentador para mí. Ahora, la fe reprobada lo podemos ver a todo lo largo de la Biblia, y la historia del pueblo de Israel es un vivo ejemplo de lo que nosotros vivimos hoy. Por ejemplo, el autor de Hebreos en el capítulo 3, versos 10 al 11 dice: a causa de lo cual me dijo usted, es el Señor que está hablando, a causa de lo cual me dijo usted contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El Señor aquí está molesto porque el pueblo de Israel está como un péndulo, aquí para allá, de allá para acá. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Para nosotros entender un poco esto. Números 14, versos del 1 al 3. Oigan lo que dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y aquí está hablando un pueblo, hermano, que vio el Mar Rojo abrirse, que vio las 10 plagas, que vio cómo Dios hizo portentos, milagros y maravillas. Hermanos, y es algo que nosotros podemos ver con asombro, pero es algo que nosotros emulamos también, o sea, repetimos en nuestras conductas al ver estos ejemplos de fe y de cómo nosotros a veces no creemos, hermanos. Y esto es algo para reflexionar. Y el Señor, escuchando estas quejas del pueblo, porque esto se da en el contexto cuando los espías van, exploran la tierra,
Hay 10 espías que dan un informe contrario, que ahí vive gente muy grande, que no van a poder conquistarla, pero hay 2 que dan un informe favorable, que es Josué, hijo de Caleb, Josué y Caleb, perdón. Y Josué y Caleb están diciendo, oye, lo comeremos como pan. Vamos a conquistar esta tierra, el Señor está con nosotros. El amparo que ellos tenían, o sea, que el pueblo donde iban a conquistar no está con ellos. Lo vamos a conquistar. Pero el pueblo entonces entró en quejas, porque hubieron 10 que empezaron a decir malos comentarios. No vamos a poder conquistarlos, son muy grandes, esa gente sabe pelear. Y el pueblo entonces se empezó a quejar. Y en el verso 11 del mismo número 14, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Oye bien, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Escuchen bien. Esto nos da pie también a pensar a que las señales y milagros no siempre transforman el corazón. Nosotros tenemos la creencia, cuando digo nosotros, hablo del argot pentecostal, que cuando haya milagros, cuando haya señales, la gente se va a convertir. Pero no siempre es así, hermano. Y el pueblo de Israel es un ejemplo de eso. Porque nuestro corazón solamente lo transforma el Espíritu Santo. El corazón humano solamente lo transforma el Espíritu Santo del Señor. Él es que nos da la luz. Y que Dios nos guarde de no caer en estos errores. Y seguimos en el verso 20 y 23 de número 14, escudriñando la historia que dice el autor de Hebreos. Entonces Jehová dijo, los he perdonado conforme a tu dicho. Aquí Moisés intercedió por el pueblo. Mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, hermanos, fueron 10 veces que tentaron a Dios. Y otra cosa, y no han oído mi voz, si quieres subrayar esa parte, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y el Señor le dictó 1 año por día. 40 años vagando en el desierto simplemente por no creer, por tener ese corazón divagando. Y nosotros podemos estar también pasando procesos tras procesos y como que sentimos que no avanzamos, entonces tenemos que ver si hay algo que está fallando en nuestra fe. No es que son malos los procesos, no. Estoy hablando si cuando uno está en el mismo lugar, te pasan el mismo examen y lo repruebas, te pasan el mismo examen hasta que lo superes. Así es nuestro Padre Celestial. Él quiere que crezcamos. Él no quiere dejarnos en el mismo sitio. Entonces, lo importante aquí es escuchar su voz. Porque fíjense cómo este verso, el verso 22 del capítulo 14 de Números, Dios dice, y no han oído mi voz. Y esto es lo que resalta el autor de Hebreos en Hebreos 3, del 7 al 8, y lo repite 3 veces en diferentes partes. Escuchen lo que dice en Hebreos 3, del 7 al 8. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo dice en Hebreos 3:15 otra vez, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y en Hebreos 4:7 lo repite otra vez, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto lo hace el autor de Hebreos citando al Salmo 95, versos 7 al 8, pero que a su vez está haciendo referencia a lo que pasó en Números 20, del 2 al 13, cuando el pueblo quería agua y Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés se incomodó y le dio 2 golpes a la peña, y el Señor se incomodó con Moisés y con Aarón y dijeron, ustedes no van a entrar, porque el Señor dice que no santificaron mi nombre. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte? Está en Hebreos 4:2, porque también a nosotros, y es el punto de aplicación para nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. La misma palabra, amados hermanos, de manera que en este salón y en el salón virtual pueden haber 2 tipos de personas. Personas zanahoria o personas tipo huevo. Me explico. La palabra de Dios es como esa agua hirviendo en esta ilustración que estoy usando. La zanahoria está dura, pero cuando es expuesta al agua hirviendo, pues con el tiempo se ablanda. Pero con el huevo pasa lo contrario.
entra el huevo y se pone dura. ¿Es decir que la palabra de Dios endurece a las personas? No, la actitud del corazón. Cuando nuestro corazón no tiene fe, eso es lo que sucede. Escuchamos la palabra, pero no va acompañada de fe, por lo tanto, no nos aprovecha. Y es lo que sucede en la parábola de Lucas, que es la parábola del sembrador, que debería ser llamada la parábola de las tierras, porque se enfoca básicamente en el tipo de tierra, porque sabemos que la semilla es la palabra y fructifica, ¿sí o no? La palabra fructifica, ¿sí o no? Pero hay un problema, depende en qué tierra caiga. Escucha bien, la palabra de Dios fructifica, pero una cae junto al camino, una cae en las rocas, otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra. Procuremos ser esa buena tierra. Y yo sé que en el nombre del Señor somos esa buena tierra, donde esa fe fructifica y el Señor nos está animando. De hecho, el hecho de que escuchemos y que podamos meditar en esta palabra es un acto de misericordia de parte del Señor, porque nos está motivando a llevarnos a ese punto para que nosotros examinemos y podamos decirle al Espíritu Santo, vamos, ¿cómo está mi nivel de fe? ¿Estoy yo confiando en ti o es una fe virtual? Ahora vamos a ver, como ya vimos que por el oír la palabra y no ir acompañada de fe, pues ellos simplemente se endurecieron. Vamos a ver cómo podemos tener esa fe y cómo fortalecerla en el caso que ya la tengamos. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cada palabra que se predica, cada enseñanza que se da los martes, los viernes, son semillas de fe. Y son esos entrenamientos espirituales donde nuestra fe va creciendo. El escuchar la palabra de Dios nos anima, nos nutre. No sé si a cuántos le ha pasado, cuando uno empieza a ver las noticias fatalistas de cómo está el mundo y todo, como que le entra una especie de ansiedad. Entonces uno dice, bueno, tengo que alinear mi mente a la verdad de Dios. Es cierto que yo no es que deje de ver noticias, pero yo tengo que ver lo que Dios dice en su palabra. Porque si empiezo a ver las noticias, cómo está todo, que van a detonar una bomba, qué pasaría si detonan todas las bombas nucleares y esto, y empiezo a ver escenarios, entonces voy a tener que ir al psiquiatra la próxima semana. Pero si afirmo mis pensamientos en Dios, si yo estoy fundamentado en Cristo, si escucho la palabra de Dios, entonces mi fe se fortalece. Y pase lo que pase, escuche bien, pase lo que pase, permaneceremos en Él. Escuche bien lo que estoy diciendo, pase lo que pase. Entonces eso nos da tranquilidad y nos da paz. Y el Señor quiere que nosotros escuchemos su palabra. Y qué bueno que ustedes están sentados ahí y los que están conectados también, porque eso refleja que hay sed. Y en la versión traducción en lenguaje actual dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Cristo. Otro punto para fortalecer nuestra fe, bueno, creer en Cristo, pero conforme a la Escritura. Dice Juan capítulo 7, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto es importante porque tenemos muchos códigos, muchos niveles de interpretación, el nivel soy, no sé qué y no sé cuánto, y uno a veces dentro del mismo nivel de cristianismo hay que quieren hacer una fusión como entre el judaísmo, como la iglesia, y tú dices esto es todo un sancocho, ¿y qué está pasando? Producto del globalismo, ¿verdad? Y tú dices, bueno, entonces tengo que aprender a hablar hebreo para entonces agradar al Señor, para conocer el nivel más profundo. Entonces tengo que leerme el libro de fulano para entonces subir de nivel de interpretación, no sé. Bueno, hermanos, yo tengo paz y creo en Cristo como dice la Escritura. Eso es todo. Si algo que Dios quería que yo supiese, lo hubiera puesto en la Escritura. Yo no sé si usted está conmigo, pero esa es la convicción que tengo. Y ahí me encierro. Si está en la Escritura, lo creo. Si no está en la Escritura, una experiencia que alguien tuvo, pues tengo pie a creerlo o no. O sea, no voy a decir tampoco que no la tuvo, la experiencia, no sé, pero
Yo creo en Cristo como dice la Escritura. No voy a teorizar que los Anunnaki, que los Illuminati y empezar a armar como toda una historia como si Dios estuviera al margen y nos soltó aquí como en una sabana, como están los animales sueltos. Y entonces los Illuminati tomaron el control y tienen un plan secreto y nos están dominando y vienen los reptilianos. Hermano, y cuando viene a ver, nosotros predicamos un evangelio, un pseudo evangelio, donde es reptiliano, donde hay Anunnaki, y tú dices, pero ¿y de dónde que sacan tantas historias? Tú dices, bueno, hermano, nada más hay que entrarse a YouTube y a Facebook para ver teorías de conspiración, hermano. Mire, que Hollywood le queda chiquito. Si usted cree que ha visto películas de Hollywood, usted además tiene que entrar a ver teorías de conspiración. Le sugiero a que crea en Cristo como dice la Escritura. Aunque se lo adoben con evangelio. ¿Y qué significa? ¿Qué quiero decir con adobar con el evangelio? Porque dicen, tú sabes que Jesús duró 3 días muerto, ¿cierto? Es una historia real. Jesús murió y duró 3 días muerto. ¿Y tú sabes dónde estaba? Estaba con los Illuminati dándole unas órdenes. Entonces ya ahí te van mezclando historia bíblica con fantasía. Y tú dices, oye, ¿verdad? Él duró 3 días desaparecido. ¿Y lo creemos? Sí, estaba con los Illuminati. ¡Wow! Eso es. Sí, y están hasta ahora. ¿Y sabe qué? ¿Y saben qué? Hacen una seña, hacen así. Y tú lo ves que hacen así. ¿Tú no ves que fulano hace así? Y Efraín hizo así. Illuminati también. Ay, Dios mío. Ayúdanos. Creamos en Cristo como dice la Escritura. Conforme a la Escritura. Ni más ni menos. Gloria a Dios. Otra cosa más, poner los ojos en Jesús. Eso fortalece nuestra fe. ¿Por qué? Porque el quien le habla es imperfecto. Todos los hombres de Dios son imperfectos. Las mujeres de Dios son imperfectas. El perfecto es Cristo, hermano. Si usted pone su fe en mí, le voy a hacer una, como dice el pastor, le voy a pisar un callo que desde ese día usted va a decir, ay, era un angelito, pero... Porque definitivamente es que tendemos nuestro corazón es idólatra, hermano, y tenemos que romper con eso. El perfecto es Dios. Yo puedo admirar a una persona, admiro al pastor, pero el día que él me haga una, yo no puedo decir, yache, y el pastor. O sea, yo tengo que entender de que es un ser humano y que es falible, falla. O sea, yo no puedo pretender de que él sea un ángel revelado, porque yo tampoco lo soy, hermano. Y ese es el punto que nos da el equilibrio. A veces uno exige perfección hacia allá porque yo soy perfecto. Yo llego temprano, yo hago esto y empiezo, y mi corazón allá arriba de orgullo. Porque ninguno de ustedes se me pegan. Yo soy, mire, soy la teología en pote. Entonces, cuando usted tiene ese corazón, entonces es un problema serio. Porque es un corazón envenenado. Y un corazón que va hiriendo a los demás. Y lamentablemente nuestros ambientes pentecostales, en los cuales yo crecí, que yo le agradezco mucho. Ustedes me escuchan hablar constantemente de esto, pero yo estoy agradecido por la oportunidad donde Dios me ayudó a crecer. Pero era una clase de, quizás con el amor y el fervor, pero con métodos incorrectos. Los diáconos, usted lo veía así como, si eran como, y tú decías, oh, Dios te bendiga. Santidad al Señor, y no se quedaba, pero Dios mío, o sea, los diáconos de aquí son bacanos, los diáconos de aquí no. Tú ves a Mario con una cosita, una moñita, ve a Gabriel así como, y a Reinaldo, pero los diáconos de antes eran así como que, cuidado, el Señor está en su templo y te va a cortar. Y uno iba así como, ¿me entiendes? Como con ese peso. Entonces, yo tendía también a poner mi mirada en el hombre, en el ser humano. Y comprendí igual que son falibles igual que yo. Entonces dije, wow, cuando el Señor me enseñó esta porción, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo te voy a pisar 1001 callos. Puede hacer que tú no toleres mi tono de voz, que de por sí está certificado que mi voz da sueño. Porque a mi hija yo le leo... Le leo un libro de teología porque no le voy a leer un libro de cuentos de hadas porque si no me duermo yo. Entonces, como es para que ella se duerma, yo le leo un libro de R.C. Sproul de por qué soy cristiano y ese tipo de cosas. Y ella dice, papi, no entiendo nada, pero se duerme. Y le gusta, a ella le gusta. Luego mi cuñadito, una vez que amaneció allá, y esa sí es difícil, hermano, con esa me gané yo 3 estrellas. Le empiezo a leer y se duerme.
Y luego mi esposo un día no podía dormir y digo, te voy a leer, y se duerme. Yo digo, bueno, certificado, mi voz da sueño. Así que si usted se duerme tranquilo ahí, puede ser que a usted no le guste como hablo, que usted, oye, tiene que hablar más enérgico. Y luché mucho con eso, por ser como los demás, en el sentido de la exposición de la palabra, y era el ser estridente, ¡guau! Y soplar el micrófono, todo eso. No, se lo digo sin relajo. Yo traté, pero entonces era como, me sentía falso, como otra persona. Entonces, me decían, tienes que predicar con autoridad. Así me decían. Y yo decía, pero pues no tengo autoridad entonces. Y nosotros cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, sabemos que Dios nos da dones y talentos diferentes. Como usted entiende que la gracia de Dios es multiforme, y miren que yo he encontrado todavía al día de hoy predicadores que predican como Gigi Ávila. ¡Gloria al Señor! Y tú dices, oh, pero ¿y ese no es Gigi Ávila? Y él es un Gigi Ávila. Y fue un siervo de Dios. No me malinterpretan. Pero usted es único. O sea, tú puedes admirar a Gigi Ávila, pero no tienes que hablar como él. O sea, Dios te da una gracia. Y esa gracia se manifiesta en esa fe cuando confiamos en el Hijo. O sea, puede ser que no te guste mi manera de disertar la palabra. Dije, el siervo me da sueño, pero no se preocupe, ya yo le dije que mi voz da sueño. Así que no se sienta culpable. Y el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el que la inicia y el que la perfecciona. El Señor ve en las áreas en las que nosotros estamos débiles y nos fortalece. Dice, Efraín está débil aquí. Vamos a enviarle este proceso para que vaya creciendo. Alguien dijo, no recuerdo, eso fue en un podcast que lo escuché, que el Señor tiene sus ojos en el reloj cuando nos mete en el horno de la prueba y sus manos en el termostato. Bien, ni más ni menos. Él sabe cuánta candela necesitamos para ser moldeado, para que esa vasija de barro se cueza en su punto. Recuerde, Dios tiene sus manos en el termostato y sus ojos en el reloj. ¿Ok? Hebreos 12 del 1 al 2, ya lo leímos. Otro punto para fortalecer nuestra fe. Bueno, una fe inicialmente pequeña, pero creciente. En Mateo 17:20 dice Jesús, por vuestra poca fe. O sea, los discípulos estaban tratando de reprender un demonio y no pudieron. Y le dicen, ¿por qué no pudimos? Entonces Jesús le dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ese nada, saben que está sujetado a la perfecta voluntad de Dios, porque, a ver, la superfe no es bíblica tampoco. Existen leyes de la gravedad, por ejemplo. Si yo subo al segundo nivel y tengo toda la fe del mundo, o sea, estoy convencido de que voy a volar en el nombre de Jesús, yo puedo estar ahí y ponerme hasta una capa de Superman y decir, en el nombre de Jesús voy a volar y le voy a demostrar a todos ustedes que puedo hacerlo. Hermano, la ley de la gravedad me va a recordar que el suelo es duro. Entonces, cuando ese nada es imposible, con respecto a la fe, hermano, o sea, siempre pongámoslo en un contexto bíblico. ¿Qué gloria le traerá al Señor que yo me tire del segundo nivel con una capita y le demuestre a ustedes que voy a volar? ¿Me doy a entender? Y a veces buscamos versos bíblicos. Mira, así como oró Josué, que el sol se detuviera en Gabaón para poder obtener la victoria. Un momento específico de la historia, algo sobrenatural. ¿Me doy a entender? O sea, no es que eso no pueda volver a pasar, pero a veces lo que siento que percibo yo que buscamos es como una gloria personal, para que vean que yo tengo fe, me voy a tirar de arriba y voy a volar. He escuchado historias de pastores que toman veneno porque tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Hermano, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Ni el mismo Hijo de Dios lo hizo. Tírate abajo, que tus ángeles, dice que sus ángeles van a hacer que tu pie no tropece en piedra. Hermano, el diablo citando la Biblia. Pero el diablo es un conocedor, aunque sin revelación. ¿Ok? Ese es un punto importante. Y Jesús le respondió con la palabra. Y quiero conectar esta palabra del grano de mostaza, que Jesús dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza.
No sé cuánto han visto un grano de mostaza, la vi hace varios años, es una cosa pequeñita, extremadamente pequeña. Mateo 13, del 31 al 32, para conectarlo con esta palabra, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aquí está hablando del reino de los cielos, haciendo una comparación de que es como ese grano de mostaza. Pero lo podemos conectar perfectamente con la enseñanza que acabo de leer del grano de mostaza para mover montañas y conectarlo como es la más grande de las hortalizas. De manera que esa fe inicial pequeña es una fe que va creciendo. ¿Me doy a entender? No es una fe que se queda en grano de mostaza, sino es una fe que crece. A eso estamos llamados para la gloria del Señor. No para nuestra gloria ni nuestra vanagloria, sino para la gloria del Señor. Ahora hablemos de la fe aprobada. Una fe que reconoce la autoridad de Cristo. Eso es una fe aprobada. En Lucas 7, versos del 1 al 10 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, subraye eso, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a esto: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermanos, este hombre, este centurión, tenía una fe asombrosa. Porque al principio, mándame a buscar a Jesús. Pero ya cuando Jesús estaba a mitad de camino, ya estaba cerca de la casa, le dijo: mira, la cosa va como sigue. Yo reconozco tu autoridad, porque yo la tengo aquí a nivel terrenal, y yo doy órdenes y me obedecen, y yo reconozco que tú tienes autoridad sobre esta enfermedad. Escucha el nivel de fe de este centurión, hermano. Este nivel de fe dice Jesús que no lo vio en Israel. Y dijo: solamente di la palabra y va a acontecer. Hecho está. El mismo Hijo de Dios dijo: wow, qué tremendo. Y ese es el nivel de fe que Dios pide que tengamos para que podamos agradarle, saber que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, una fe aprobada es una fe que no se detiene por las adversidades. Marcos 2, del 1 al 5, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. ¿Qué les predicaba? La palabra. Hermanos, predicando la palabra, mire, suceden cosas asombrosas. La palabra hace el trabajo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Por cuánto? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. O sea, no fue que encontraron el techo. Para que el español a veces suele ser complicado, sino que descubrieron el techo. O sea, quitaron la paja que había ahí. Y dice: y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, escuche bien, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ya ustedes saben el ruido que le causó eso a los fariseos. Porque que un hombre diga eso, que yo le diga: hermano, tus pecados te son perdonados. Así, o sea, si fuera de la autoridad. Recuerden que Cristo está aquí y muchos no conocen su autoridad. Que estemos con esa mentalidad judaica de que solamente Adonai perdona pecados. Yo digo: tus pecados te son perdonados. O sea, ¿quién eres tú para decir eso? Y Jesús ve la fe de estos 5 hombres que no se detuvieron porque no tenían acceso a entrar por la puerta, sino que descubrieron el techo. Y entonces, para demostrar que Jesús tenía autoridad, entonces Él le dijo: bueno, como
no se ve el perdón de pecados a simple vista, no se puede ver. Bueno, entonces digo, mira, a ti te digo, levántate, eso sí se puede ver. Entonces eso certificaba el perdón de pecados, el milagro. Porque obviamente el perdón de pecados es algo que se acepta por la fe. Bien, en el Hijo de Dios. Pero lo del paralítico que se levante o no, usted lo puede ver. Entonces eso lo certifica. Entonces Jesús ahí siempre animándonos a creer. Recordemos, una fe que no se detiene ante las adversidades. Ahora, hay cosas que afectan nuestro caminar de fe. Le llamo como algunas piedras. La duda es la número uno. Alguien dijo en una ocasión, alimenta tu fe para que tu duda se muera de hambre. Algo muy cierto. Y como le decía ahorita en Santiago 1 del 5 al 8, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La duda, hermanos, nos encierra en ciertos ciclos, y nos hace reprobar ese examen que tenemos que aprobar. Así que te animo a que reprendamos toda duda en el nombre del Señor. El temor es otra. Vemos claramente cómo el ángel le dijo también a Zacarías y a María que no temieran, porque temor es algo que nos paraliza. Y también Jesús se lo dijo a Jairo. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre que lo tocó y luego Jairo lo encuentra y le dice, mi hija está muriendo, te pido que vengas conmigo? Y cuando Jairo iba con Jesús, viene uno de sus siervos y le dice, no moleste más al maestro, que la niña se murió ya, se murió. ¿Y qué le dice Jesús? No temas, cree solamente. Como dice Tommy Moya, déjelo que se asiente. O sea, no temas, cree solamente. Creamos en el Hijo de Dios, amados hermanos. Creamos en Jesús. A pesar del temor que tengamos, ese miedo que nos paraliza, que podamos confiar en lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Que es muy diferente a confiar en uno mismo. ¿Ok? Muy diferente. Lucas 8, del 22 al 25 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Subraya esa parte, pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió. Yo no he visto ningún predicador hasta ahora. Sabe que a nosotros nos gusta alegorizar mucho con las escrituras. Y eso no es una buena práctica. El alegorizar, ponerle como la figura, mira, y aquí pasó esto y fulano se durmió. Pero aquí nadie ha hablado de que, mira, Jesús se durmió y nunca le han tirado a Jesús por eso, porque se durmió. O sea, veo como que lo brinca. Pero Jesús se durmió aquí, hermano. Estaba cansado. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. Y cesaron y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Hermanos, yo me hubiera asustado igualito con los discípulos. Porque dice en la versión de Marcos, si no mal recuerdo, que las aguas cubrían la barca. Hermano, el mar a mí no me agrada. Imagínense un mar embravecido. Aquí estamos en tierra firme, hermano, y todo está bien. Hay gloria. Mientras no tiemble la tierra. Pero en un mar embravecido, hermanos, hay que estar ahí. Eso es complicado. Pero aún así el maestro, digamos que les exhorta, dice, ¿dónde está vuestra fe? Yo le había dicho a Jesús, pero tú sabes que tú eres el que controla. Pero Jesús les animaba. Y fíjense que la palabra inicial que dije que podían subrayar es, pasemos al otro lado. Ya Jesús había decretado que iban a cruzar. Y por eso él se durmió tranquilo. Pero en el camino surgió una tempestad. Y ellos se desenfocaron cuando Jesús había dicho, ya, pasemos al otro lado. Había esa palabra, esa certeza de que iban a cruzar. Pero a ellos se les olvidó
Y a cualquier, hermanos, y se los digo, no soy un creyente que tiene la superfe. Yo también he dudado. Y por eso se lo digo con toda seguridad. Y lo que nos motiva la palabra es a que nosotros creamos que Él lo puede hacer. La desesperanza es otra piedra en nuestro camino que afecta a nuestra fe. ¿Qué es la desesperanza según el diccionario de temas bíblicos? Es una ausencia de esperanza, conduce a una pérdida de visión, una sensación de desaliento y por último de desesperación, hermano. Esto contrasta claramente con la esperanza cristiana. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones donde hemos perdido, hermano, la esperanza. Y yo le puedo relatar de algo reciente que pasó en mi familia, y es el caso con la sierva Jessie. Hermanos, yo sé que ese caso ustedes lo conocen. Ese caso nos estremeció, porque llamada tras llamada de los doctores eran noticias negativas. Llamada tras llamada, y uno veía que ellos hacían lo que podían, de que si fuera por ellos, pues la levantaran de ahí, pero ellos mismos estaban perplejos. O sea, no sabemos, o sea, qué es lo que está pasando. Puede ser la sangre, puede ser esto, puede ser lo otro. Y ellos teorizando y nosotros observando, pero nosotros confiando en el Señor de que Él iba a hacer su voluntad. Pero su voluntad, como le dije ahorita, es soberana. Y su voluntad era llevársela. Ahí es donde mi esposa me decía, la soberanía de Dios que le tengo miedo. Y le decía, mi amor, confiemos. Y le decía a mi esposa, yo la soberanía de Dios la percibo como un colchón, como una almohada. Y a veces hago este ejercicio físicamente no estoy diciendo que esto es un misterio, un secreto, no vayan a descontextualizar. A veces yo me recuesto en mi cama y dejo mi cuello medio erguido, así, o sea, sin reposarlo totalmente, por unos segundos, y luego lo voy recostando suavemente y voy sintiendo ese alivio y ese descanso. Y para mí eso es la soberanía de Dios. Dios hace lo que tiene que hacer para nuestro bien. Y yo descanso en eso. Aunque al presente yo no lo reciba con mucha solicitud, yo descanso en esa soberanía. Y sé que lo que Él hace está perfecto. Y en lo humano me estaba doliendo lo que estaba pasando. Y mi esposa es una mujer fuerte, hermano. Yo sé que los que la conocen saben que ella ahí es bien fuerte. Y verla a ella en esa madrugada, hermano, a las 2 de la mañana, cuando sonaba el teléfono y me decía, es del hospital, no sé qué hacer. Y yo, mi amor, contesta. ¿Y si es una mala noticia? Y yo, vamos a confiar de que sea una buena noticia. Contesta. Como mi esposa, al escuchar la noticia de lo que estaba pasando con su salud, empezó a temblar. Y yo, ¿pero qué te dijeron? Cálmate, dime. Y ella temblando. Y yo, pero cálmate. Me dice, no puedo. De cómo las cosas nos golpean en nuestras emociones. Y el Señor nos entiende y nos invita a creer. Nos invita a descansar. Y en esta mañana, si estás cargado, si estás desesperanzado, te invito a descansar en el Señor. Y qué bueno que el Señor nos dio a Jessie de vuelta. Y demos un aplauso al Señor por eso, porque Él se lo merece. De verdad que es algo asombroso. El Señor hace cosas sobrenaturales. Podemos ver en la crucifixión y muerte de Cristo lo que sucedió también en cuanto a la fe de los discípulos. Mateo 27 del 62 al 64 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, está hablando de Jesús, hermano, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Escuchen bien esta parte, la incredulidad es otra piedra en el zapato. Y lo quiero contrastar con la actitud de los discípulos al escuchar que Jesús resucitó, porque tenemos el pensamiento acá que Tomás fue el único que no creyó. Hermano, ninguno de los discípulos creyeron que Él había resucitado. Marcos 16, del 9 al 13, oigan lo que dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber los que habían estado con él.
que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban? Tristes y llorando, hermano. Habían perdido su esperanza. Decían, pero vean, que este no era el que nos iba a liberar. Y ahora está muerto, ¿qué vamos a hacer? Imagínense, yo me pongo en su lugar y digo, uff. Ellos cuando oyeron que vivía, que había resucitado y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ahí está, hermano, usted lo busca tranquilito en el capítulo 16, verso 11, que dice que no lo creyeron. Así, sin ton ni son. Pero después, y sigue Marcos, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. Escuché bien, hermano. Estamos hablando de los apóstoles. Tomás fue al siguiente nivel. Tomás es con el que nosotros más nos identificamos, porque Tomás, después de que le habían dicho que resucitó, que estaban las puertas cerradas, que el Señor entró y dijo, pasa a vosotros, que todo el mundo se espantó, Tomás no estaba ahí. Y que Jesús pidió pan con pescado frito. Bueno, el asunto es que le dicen a Tomás, mira, vimos al maestro, resucitó el hombre. Y Tomás dice, jejeje, si yo no meto mis dedos en su llaga y lo vea, mire, yo no voy a creer. Hermano, 8 días de incredulidad duró Tomás. 8 días pasaron hasta que Jesús se apareció otra vez. Y dijo, pasa a vosotros, y ahí estaba Tomás. Y Jesús, después del saludo, toma, ven acá. Qué misericordioso el Señor. En vez de decir, mira, buen incrédulo. No, toma, ven acá. Y le concede su petición, porque el Señor es así. Pon tu dedo aquí y pon tu mano aquí, ven. Y entonces Tomás, usted sabe, cree. Señor. Y porque me viste, creíste. Bienaventurado el que cree sin ver. ¿Cuántos han visto al Señor crucificado y han tocado su llaga? ¿Dónde están? ¿Y cuántos creen? Amén. Usted es bienaventurado, usted es dichoso. Aleluya. Usted es bienaventurado y es dichoso. Ahora, una fe que fructifica, y para esto quiero explicar rápidamente un concepto que es la inherancia y la infalibilidad de la Biblia. Es como que si esto no perteneciera a nada de la fe, pero tengo que explicarlo para lo que viene. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es inspirada? Según como dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y podíamos partir de decir, bueno, cuando Pablo escribió eso se refería al Antiguo Testamento, pero nosotros creemos que eso involucra los 66 libros. Y que hay libros que tienen otras Biblias que son catalogados como apócrifos porque contienen contradicciones doctrinales con lo que ya están establecidos, que son los 66, que esa es la Biblia que usamos. ¿Okay? La inherancia de la Biblia lo que explica es que está libre de error. Y la infalibilidad de la Biblia explica que es incapaz de errar al dirigir al creyente a la salvación. Algunos teólogos, hasta el 1960, esto era en términos intercambiables. Inherancia e infalibilidad era como lo mismo. Pero después del 60 se empezaron a hacer diferentes escuelas de esto y decir, bueno, la Biblia es infalible, que es, digamos, no yerra en guiar al creyente a la salvación, pero contiene errores en cuanto a conceptos de, digamos, de arqueología, pero no en cuanto a de fe. Entonces, por eso se habla de que nosotros creemos en la infalibilidad de la Biblia, en que la Biblia no yerra encaminándonos a la salvación, y también en la inherancia en que no contiene errores. ¿Okay? Que si la Biblia dice que hubo una ciudad en tal lugar y no la han encontrado, sigan excavando que la van a encontrar. ¿Okay? Eso es lo que creemos, hermano. Les explico esto porque les voy a hablar de una aparente paradoja. Y hay mucha gente que ha puesto a pelear a Santiago y a Juan y a Pablo en cuanto al tema de la fe y las obras. Y ustedes se van a enterar de esa situación, algunos me imagino que ya lo saben. Santiago capítulo 2, versos 14 a 26. Y estoy en el punto ya penúltimo, que es la fe que fructifica. Dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ahora vamos a Romanos capítulo 3, verso 19 al verso 31. Y escuchen lo que dice atentamente Pablo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre en todo el mundo y que todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿De dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mis amados hermanos, y nosotros leyendo esto, vemos por fin, Santiago dice que somos justificados por la fe y por las obras. Dice Pablo que solamente la fe nos justifica. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Amados hermanos, he escrito mucha tinta tratando de conciliar todo esto. Hermanos, Pablo está hablando acerca de las obras de la ley para ser justificado por la fe. Pablo está hablando a un público judío que está acostumbrado a hacer obras para obtener el favor de Dios, para obtener la salvación. Y ese es el punto en el que Pablo le da: mira, que no podemos ser salvos por obras de la ley. Somos salvos y justificados por su gracia, como dicen en Efesios 2:4, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros hasta ese punto? ¿Se acuerdan que Pablo había enseñado de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Y él mismo dice: ey, no se vayan lejos a decir vamos a pecar para que la gracia abunde. La cosa no funciona así. ¿Me doy a entender? Pues entonces Santiago está poniendo el dedo en la llaga a los que han tomado la enseñanza de Pablo y la han deformado, y entonces lo que tienen es una fe muerta. Dicen: bueno, voy a ser justificado por fe, pues no tengo que hacer nada. ¿Ven hasta dónde llegan las cosas? ¿Hasta dónde llega el extremo? Entonces Santiago está dirigiendo su enseñanza, su exhortación a aquellos que dicen: yo tengo fe y no tengo que hacer obras porque esto es por gracia. Pero no es esa la fe que Dios quiere que tengamos. Dios quiere una fe que fructifica. ¿Okay? Una fe, como dice en Gálatas capítulo 5 al 6, es una fe que obra por el amor. Tanto Pablo como Santiago están hablando de la misma cosa, pero dirigidos a públicos diferentes. Un público que se acostumbra a ganar la salvación por las obras de la ley, y Pablo dice: no, es por gracia, por la fe en el Hijo de Dios. Santiago dice: pero esa fe tiene que ir acompañada de obras. Es una fe que fructifica. No es una fe pusilánime, una fe que está ahí débil porque yo soy salvo y no tengo que hacer más nada. Claro, no tiene que hacer más nada para añadir a la salvación. Pero una fe sana es una fe que fructifica. Es una fe que se mueve a la acción. No para ganar la salvación, voy a repetir, porque solamente el sacrificio de Cristo nos basta para eso. Y quiero cerrar con la fe que persevera, porque es lo que necesitamos, que la fe persevere. En Lucas 18, del 1 al 8, Jesús da una parábola que dice el verso 1, que era para enseñar el orar siempre y el no desmayar, que es la parábola del juez injusto. Y es donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos con las parábolas y las analogías que podemos hacer. De manera que nosotros podemos tomar un punto de lo que queremos comparar con las analogías. A veces nosotros queremos que todo de la analogía coordine
con lo que queremos comparar. Pero fíjense que Jesús lo hace magistralmente, porque si nosotros queremos que todo lo de esta analogía se compare al reino de los cielos, pues entonces caemos en la mala interpretación de que Dios es el juez injusto. ¿Lo doy a entender? Pero lo que Jesús está señalando es la insistencia de la viuda. Entonces Jesús dice que, bueno, esta viuda iba día y noche, hazme justicia ante este juez injusto. Este juez que ni temía a Dios ni temía a hombres. Y el juez se sentó a reflexionar, dijo, mira, yo no temo a Dios ni temo a hombres, pero esta mujer va a agotar mi paciencia. Yo le voy a hacer justicia. Y Jesús dice, mira, así como este juez razonó, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero entonces Jesús termina esta enseñanza con algo que tú dices, ¿a qué hora me dormí? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero ven acá, Jesús, no estamos hablando de orar y no desmayar siempre. O sea, ¿cómo tú entras eso ahí? Y de manera que aquí Jesús está hablando de una fe que persevera. Es decir, una mujer que insiste en la oración, que no desmaya, y una fe que persevera. Y algunas personas, algunos eruditos, sugieren que la traducción sería, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará esa clase de fe de la que tuvo esta mujer, esa clase de fe insistente en la tierra. Te invito, hermano, a que no seamos como Zacarías en el verso inicial que habíamos analizado, que estaba orando por un niño y él se sorprendió cuando le dijo que iba a tener un hijo. Que oremos con fe. Te invito a que podamos agradarle, que podamos tener esa fe que fructifica, esa fe que persevera, esa fe que es aprobada, que en el nombre de Jesús todo lo que quiera hacernos tambalear y tropezar sea echado fuera. Oremos. Padre, gracias te damos, Dios mío, por tus bondades y por tu misericordia. Gracias porque tú, Dios mío, nos cubres con tu gracia. Dios mío, tú nos ayudas a seguir, a estar firmes. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Padre. Pido por mí para que tú nos ayudes. Ayúdanos a crecer en tu camino. Que nuestra fe sea aumentada, sea ensanchada, Padre. Que pueda dar fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno, Padre. Yo te pido que tú seas tocando los corazones de aquellos que aún no te conocen. Y que tú seas glorificándote, Dios, en cada uno de nosotros. Y que podamos nosotros ser esos obreros aprobados delante de ti. Para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nuestro amado pastor con nosotros.